Perfecto. Bueno, el tema que vamos a revisar este día con unos tres ejemplos bastante simples se conoce como movimiento rodante. De hecho, este tema cierra hasta cierto punto, y por decirlo de alguna manera, con la descripción completa que uno tiene que considerar para el movimiento de los objetos, en particular, por ejemplo, de una rueda de bicicleta o una rueda de automóvil. ¿A qué vamos a llamar movimiento rodante? Bueno, movimiento con rodamiento también se le conoce. El movimiento rodante se compone, o lo podemos entender, de dos movimientos que hemos revisado a lo largo de este curso. El primero de ellos es el movimiento traslacional. Como vemos aquí, en su momento, cuando hablamos de movimiento, incluso de la segunda ley de Newton y demás, asumíamos que los objetos se movían en línea recta. Y de hecho, esa idea la vamos a seguir preservando. Por lo tanto, vamos a tener un movimiento de traslación del centro de masa. Como podemos ver aquí en la figura, toda esa estructura se está moviendo con la misma velocidad, y en particular nos podemos referir al centro de masa. Recordemos que el centro de masa es un punto en el cual podemos representar o encapsular toda la masa del objeto. Diremos entonces, si el objeto se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo, queremos decir que toda la estructura completa se está moviendo con esa velocidad en la misma dirección que el centro de masa. Bueno, tenemos entonces un movimiento de traslación del centro de masa más un movimiento de rotación, como tenemos aquí en la figura. Si a este movimiento de traslación le agregamos un movimiento de rotación, punto importante aquí, alrededor del centro de masa, es decir, un movimiento rotacional en el que eje de rotación pase justo por el centro de masa, tendremos un objeto girando. Una pelota, por ejemplo, que se hace avanzar en una superficie plana, su movimiento se puede analizar de estas dos formas. Se está moviendo a lo largo de una línea recta, pero además está rodando alrededor de un eje que pasa por su centro. A este movimiento es el que le estamos llamando movimiento rodante. Por lo tanto, la manera de poder describirlo es de esta forma. Dos movimientos que se van a tomar en cuenta y que dan como resultado, vamos a verlo así muy algebraicamente, un movimiento rodante sin deslizamiento, o rodamiento puro, como también se le conoce. Rodamiento puro. Aquí es algo muy importante de recalcar, es sin deslizamiento. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que la rueda, como en este caso se está mostrando, no patina, siempre se encuentra girando. ¿Qué pasa y cómo se da este movimiento rodante? ¿Qué fuerzas de las que tal vez ya tenemos noción van a estar jugando para dar lugar a este tipo de movimiento? Bueno, aquí voy a cambiar de color. Para que un objeto ruede, se requiere que la fuerza de fricción estática efectúe una torca. Piénselo con un momento con detenimiento. Si tenemos, como en este caso, una rueda de una bicicleta, ¿no? La llanta de una bicicleta, que voy a dibujar de esta manera. Si este objeto por alguna razón patina, se desliza, esa será la palabra correcta,
lo que está sucediendo es que la fuerza de fricción la fuerza de fricción estática no está generando torque. Eso significa que se deslice. Para que haya rodamiento, vean, necesitamos la presencia de una fuerza que esté presente entre la superficie de contacto, llámese el suelo, y la rueda propiamente. De manera que esta fuerza actúe en esta dirección, generando la torca suficiente para ponerla a rodar alrededor de un eje que pasa por su centro. Por eso a este movimiento también se le conoce, o le podemos asignar el adjetivo de sin deslizamiento. Necesitamos que ruede, es decir, hay una fuerza aquí presente que ayuda a que este movimiento rotatorio aparezca. Ahora, si observamos detenidamente lo que sucede en el punto de contacto entre la rueda de un auto, de una bicicleta, y el suelo sobre el cual se está moviendo, notarán lo siguiente. Y eso es muy importante al momento de hacer análisis. Esta fuerza de fricción estática, actúa, como lo muestro aquí en la figura, totalmente hacia la izquierda, es decir, horizontalmente. Pero la superficie en este caso aquí están mostrando una esfera que rueda. Bueno, los puntos de contacto, nótese, los que van a empezar a tener contacto con el suelo, se están moviendo de forma perpendicular. Los puntos que se alejan o que ya tuvieron contacto con el suelo avanzan hacia arriba, es decir, de forma perpendicular a la dirección de la fuerza. Por lo tanto, ¿esta fuerza realiza algún trabajo mecánico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esta fuerza está realizando un trabajo mecánico sobre la rueda? ¿O sobre la esfera o el objeto que esté rodando? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está realizando un trabajo mecánico? ¿O cómo se determina el trabajo mecánico? Por la suma de energía cinética y energía potencial. A ver, recuerden, ¿cómo se determina el trabajo mecánico? Porque se va a mover una distancia. ¿Perdón? Porque se va a mover una distancia. Se va a mover una distancia. Ok, si hay un desplazamiento, de eso no hay duda. Hay un desplazamiento de los puntos. Por ejemplo, presten atención al punto A y al punto B. Estos puntos por ejemplo, el punto B está descendiendo, está moviéndose hacia abajo, o sea, sí hay un desplazamiento. El punto A está subiendo, se está alejando del suelo, la superficie de este objeto está dejando de tener contacto con el suelo, se mueve hacia arriba. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo, hay un desplazamiento. Pero, a ver, recuerden, y esto es importante porque pensando un poco también en esa cuestión de los exámenes, pues para los que vayan a presentar examen extraordinario, pues es un aspecto que necesitan pues recordar, ¿no? ¿Cómo se determina el trabajo mecánico? ¿Es fuerza por distancia? Esa es la versión muy simplificada. Muy simplificada. La versión un poco más
¿De universitarios cuáles? Mm, Menos la masa por la gravedad y eso multiplicado por las posiciones final y inicial. Ese sería el trabajo realizado, pero por la fuerza de gravedad. Y yo quisiera que me dieran de manera general, la versión general. Fuerza por distancia por el coseno que existe entre la aplicación de la fuerza. Ajá. Ok, a ese resultado, ¿cómo se le llama? Desde el punto de vista vectorial. ¿Es correcto lo que me acabas de decir? ¿Y recuerdan a ese resultado cómo se le conoce? Es el trabajo. Desde el punto de vista vectorial. Es el área. Producto. Ajá. Producto. Producto punto. Producto Sí, punto, producto punto. exactamente. Producto punto o producto escalar. Cualquiera de los dos nombres está bien. Producto punto o producto escalar. Entonces, el trabajo mecánico es el producto escalar de la fuerza que se aplica por el desplazamiento, por el vector desplazamiento. Bueno, ahora, si lo quieren escribir en términos de las magnitudes o módulos, es la expresión que me acaban de decir. El módulo de la fuerza por el módulo de la distancia recorrida por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Esa idea, retomémosla. ¿Cuál es el ángulo que se forma entre la fuerza de fricción que ayuda a que este objeto ruede y los desplazamientos que tienen lugar estos puntos A o B? A ver, vean. El punto B, o los puntos denotados por B, se mueven hacia abajo. La fuerza de fricción que ayuda a que ese objeto ruede tiene esta dirección, apunta hacia la izquierda. ¿Cuál es el ángulo que hay entre estos dos vectores? Son 90 grados. Ajá, por lo tanto, 90 grados. ¿qué pasa con el trabajo mecánico? ¿Cuánto vale? ¿Es máximo? A ver, chequen la ecuación que me acaban de comentar. Fuerza por distancia por el coseno del Se ángulo anula, que hay ¿no? entre ellos. Se anula. Es cero. Por lo tanto, el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción estática es cero. Es decir, no va a haber una disminución o un aumento de la energía cinética. El único efecto que tiene esta fuerza de fricción presente es generar la torca suficiente para que el objeto ruede. Esa va a ser su única finalidad. Y es más, ¿por qué decimos que es estática? Si recuerdan también, tenemos dos tipos de fricciones. Una fricción estática, que es esta que está aquí mencionada, y una fuerza de fricción cinética. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre una y otra? También es importante recordarla para estas cuestiones más técnicas del examen. ¿Cuál es la diferencia entre una fricción estática y una fricción cinética? La estática es como la que tiene al inicio para comenzar a desplazarse. ¿Y la cinética? ¿La fricción cinética? Cuando ya está en movimiento y es como que una resistencia que la quiere frenar. Ok, la fricción cinética es aquella que se presenta cuando el Permite el objeto movimiento. ya está en movimiento y ya hace que después termine en reposo. Muy bien. Entonces la estática, nuevamente por favor, ¿qué consiste? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es la que tiene al inicio de su desplazamiento. Al inicio del La que impide ok. el movimiento. Eso creo que es una mejor forma de describirla. Es una fuerza de fricción que está presente entre, pensemos, el suelo y cualquier objeto que esté puesto en él y que impide en un inicio ponerlo en movimiento. Digamos que vamos a ser muy coloquiales y diremos que los objetos están como pegados al suelo inicialmente y tenemos que aplicar una fuerza suficiente como para arrancarlos del suelo. Esa fricción que impide hasta cierto punto poder poner en movimiento un objeto respecto al suelo es justamente la fricción estática. Entonces es lo que está sucediendo aquí.
Cuando un objeto como esta esfera o una llanta está rodando, justo en este punto, en este único punto que hay de contacto entre la superficie del objeto y el suelo, hay velocidad cero. Está en reposo momentáneo, por un lapso de tiempo muy pequeño, pero está momentáneo. Por eso es que tenemos una fricción estática. No es una fricción cinética. Si fuese cinética, el objeto no estaría rodando, se estaría deslizando. Y lo que hacía esa fricción sería irla desgastando. De manera que tal vez la rueda, esta superficie totalmente redonda, termine un poquito achatada, ¿no? Es lo que estaría sucediendo. Como no es el caso que estamos analizando y que se está presentando, la fricción que está aquí presente es una fricción de tipo estática, presente solamente en este punto que está aquí indicado, solo en ese punto. Y como los puntos a su alrededor de la esfera, en este caso, que se está moviendo, o de la rueda, el objeto que ustedes gusten, se están moviendo de forma ortogonal, esta fuerza no realiza trabajo mecánico. Y si no realiza trabajo mecánico, debido a esta fuerza de fricción, podemos asegurar incluso que bajo ciertas condiciones la energía mecánica se sigue conservando, aún a pesar de esta fuerza de fricción. Entonces, aquí es un detalle muy, muy sutil, pero importante, porque como vamos a ver en los siguientes problemas que vamos a resolver, vamos a aplicar la conservación de energía mecánica, pero vamos a incluir una fricción, una fuerza de fricción, y entonces es ahí a veces donde viene el pequeño conflicto, porque desde que vimos la conservación de energía mecánica dijimos, mientras no existan fuerzas no conservativas como la fricción, la energía mecánica se va a conservar. Y ahora vamos a decir, ahora resulta que sí hay una fricción. Entonces a veces eso puede ser un poquito contradictorio, parecía como que nos estamos contradiciendo. A ver, ¿cómo es que se conserva la energía mecánica, pero me dices que sí hay fricción? Bueno, pues como estamos viendo, esta fricción presente, lo único que hace es para empezar, se aplica en un solo punto, en el punto P. Y además, el desplazamiento que tiene el objeto conforme va moviéndose es ortogonal a la fricción, por lo tanto no realiza trabajo mecánico, y es ahí donde pues se resuelve la aparente contradicción. Vamos a comentar ese resultado. Cuando un objeto rueda, los puntos de su borde que tendrán contacto, que tendrán o tuvieron contacto con la superficie, llamémosle el suelo, se desplazan de forma ortogonal al vector de fricción estática. Por ello, o por lo tanto, esta fuerza no realiza trabajo mecánico. Aquí está la resolución a la aparente contradicción. Estos puntos, vean, conforme esta rueda va avanzando hacia la derecha, este punto en color rojo va a descender. Vean, hay 90 grados con la fricción. Por otro lado, ¿qué pasa con estos puntos que se encuentran a la izquierda? Estos van a ascender. Y también aquí hay 90 grados con la fuerza de fricción. Por lo tanto tenemos, perdón, aquí no es peso, es trabajo mecánico, es F punto D, o desplazamiento. Y este vale 0, porque son ortogonales. Sí es clara la idea entonces con este tipo de movimiento rodante.
Acerca del trabajo mecánico, sí. Ok, entonces eso es un detalle muy importante. Es muy sutil, a veces no es tan obvio, es muy sutil, pero es importante resaltarlo porque de esa manera ya no es tan, bueno, espero, es más evidente porque sí va a haber fricción, o sea, sí tiene que haber una fricción porque es la responsable de que la rueda comience a rodar, pero pues no va a afectar la conservación de energía mecánica. Bueno, como tenemos dos movimientos, uno de traslación del centro de masa y uno de rotación, y la suma de estos dos da lugar al movimiento rodante, la energía cinética para este tipo de movimiento se escribe de la siguiente manera. La energía cinética para un movimiento rodante sin deslizamiento tiene la siguiente estructura. De hecho es parecida a la que vimos o que mencionamos la clase pasada. La energía cinética va a tener dos componentes. Primero, una energía traslacional del centro de masa. Es este movimiento, eso que está aquí en la primera figura. Un movimiento traslacional del centro de masa. Más un movimiento rotacional alrededor del centro de masa. Bien. Entonces aquí hay que agregarle más una energía cinética rotacional alrededor del centro de masa. Y eso se escribe pues de la forma que ya sabemos. Primero es un medio de la masa del objeto por su velocidad lineal al cuadrado más un medio de la inercia rotacional del objeto, de la rueda, de la esfera, cilindro, lo que ustedes usen, pero obtenida alrededor del centro de masa. Es algo muy importante aquí. Es la inercia rotacional alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, multiplicada por la velocidad angular con la que esté rodando el objeto en cuestión. Y además, ¿dónde hay una relación entre estos dos? Estas dos cantidades están relacionadas. Y su relación es esta. La velocidad lineal del centro de masa, con la que avanza el centro de masa, es igual a R, donde R es el radio de la esfera, el radio de la rueda, etcétera, multiplicada por la velocidad angular, por esta. Entonces vean, podemos hacer una sustitución según nos convenga, según los datos que queramos obtener. Si queremos, por ejemplo, conocer la velocidad lineal, pues despejamos de esta ecuación la velocidad angular y dejamos toda esta cantidad en términos de esa velocidad lineal. A la inversa, si nos interesa analizar o encontrar la velocidad angular, pues reemplazamos la velocidad tangencial o lineal a través de esta ecuación y dejamos toda la energía cinética en términos de la velocidad angular. Bueno, esta última ecuación se conoce como la condición de rodamiento sin deslizamiento. Mientras un objeto no se deslice, no patine y siempre se encuentre rodando, siempre gracias a esta fuerza de fricción, esta igualdad, esta relación siempre va a ser válida. Y bueno, para fines prácticos del alcance de este curso, vamos a asumir que esto se cumple. Ya más adelante, tal vez en otros cursos se enfrenten a la situación en la que ya hay deslizamiento, pero bueno, al menos tienen que llegar con algo de esa información y va a ser esta. ¿Comentarios en esta parte, muchachos, antes de avanzar?
No, profe. ¿no? Bueno, vamos a resolver unos ejercicios. Son muy simples. De hecho, mucho de la información o del análisis ustedes ya lo conocen. Solo es cuestión de agregar los ingredientes extras. Bien, tenemos para empezar una esfera que rueda hacia abajo por un plano inclinado. Dato importante. Va a rodar. ¿Cuál será la rapidez de una esfera sólida? Tenemos aquí una esfera, no es hueca, sino es totalmente sólida, de masa m y radio r0, cuando llega al fondo de una rampa, si parte del reposo a una altura vertical h y rueda sin deslizarse. Si rueda sin deslizarse, implícitamente este problema ya nos está diciendo que hay una fuerza de fricción estática que ayuda a que se dé el rodamiento. Bueno, dice, véase la figura. Suponga que no hay deslizamiento por la fricción estática, ¿no? La cual no realiza trabajo, como bien mencionamos aquí. Compare su resultado con un objeto que se desliza hacia abajo por una rampa sin fricción. Bueno, ustedes recordarán que en su momento comenzamos a ver ejemplos, tal vez de un esquiador, que recuerdan un esquiador que descendía sobre una rampa de nieve. Y analizábamos aquí con qué velocidad llegaba a este punto, y ahí utilizábamos algunos conceptos de, si no mal recuerdo, podría ser de leyes de Newton o incluso de conservación de energía mecánica. Bueno, para este problema, por la naturaleza de la pregunta que nos dice la velocidad o la rapidez, vamos a utilizar conceptos de energía para responder al problema. Bueno, vamos a comentar entonces la siguiente idea. Como la fuerza de fricción estática presente en el problema, porque de hecho debe de estar esa fuerza de fricción. Si no estuviera, no habría deslizamiento y tal vez la rueda ni siquiera la esfera, no rodaría, solo se deslizaría. Bueno, como la fuerza de fricción estática presente en el problema no realiza trabajo mecánico, y el movimiento de la esfera se realiza bajo la acción de la gravedad, la fuerza de gravedad, que sabemos es una fuerza conservativa, ¿qué podemos asegurar con esta idea? Si la fricción estática no realiza trabajo mecánico y la única fuerza que actúa sobre esta esfera mientras va rodando hacia el fondo del plano inclinado es una fuerza conservativa, ¿qué podemos asegurar? Que se conserva la energía. Exactamente, podemos asegurar que la energía mecánica se conserva. Esas son las razones por las que la energía mecánica se conserva y podemos utilizarla para responder lo que aquí nos preguntan. Por lo tanto, eligiendo como punto de referencia la base del plano inclinado, tenemos, vamos a elegir como nivel 0
esta línea, la base del plano inclinado. Por lo tanto, ¿cuánto vale la energía mecánica inicial? Podría decir que nada más está presente la Potencial. potencial, pero rotacional, ¿no? La Ah, no, gravitacional. la cinética rotacional. A ver, Potencial, a ver, la vamos a energía ver. potencial gravitacional. Vean, aquí dice parte del reposo. Ah, sí. Sí, es potencial entonces. Por lo tanto, en efecto, es solamente energía potencial gravitacional, la cual es la masa de la rueda, perdón, de la esfera, por la gravedad, por la altura a la cual se encuentra. En este caso es h mayúscula. Es lo que tenemos. Por otro lado, como queremos conocer la velocidad con la que llega al fondo del plano inclinado, pues vamos a elegir la energía mecánica en ese instante, cuando ha logrado llegar al fondo del plano inclinado. Entonces, la energía mecánica al final, ¿cuánto vale? La rueda ya se encuentra aquí en el fondo. ¿Sería solo energía cinética? Tendría, correcto, solo energía cinética, porque ya está a nivel cero, ¿no? En cuestión de altura, digamos que ya está en el nivel cero de las alturas. Solo tendría energía cinética. Muy bien, energía cinética. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tipo de energía cinética tendrá? Traslacional. ¿Traslacional, rotacional o ambas? Ambas, ¿Cómo podemos saber que ambas? porque se está desplazando Muy bien. y a la vez va rotando. Va rodando. Entonces, de hecho, aquí en el problema nos dice y rueda sin deslizarse. Entonces, aquí ya parte del enunciado nos indica, nos sugiere que aparte de moverse de forma traslacional, porque pues como uno se explica que pasó de encontrarse en este punto de altura h a altura h igual a 0, bueno, se movió traslacionalmente, pero además estuvo rodando. Entonces, cuando llega al fondo, su movimiento se compone de esos dos tipos de desplazamientos. Por lo Profe, tanto, entonces, una pregunta. sí, Entonces, sin deslizarse, ¿a qué hace referencia así bien? Es que con qué me revolví. sin deslizarse, o sea, si se desliza, quiere decir que se mueve de esta manera. Toda la estructura avanza hacia adelante. Piensa en una caja que se desliza. Avanza toda la caja avanza todos los puntos de la estructura avanzan con la misma velocidad en una sola dirección. Si esta caja rodara también, o sea, evidentemente pues tendría este movimiento alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Entonces, decir que es un rodamiento sin deslizamiento es que no, vamos a usar el término, no patina, en pocas palabras. Okay, pues. Así muy simple, o sea, que se deslizara significaría que en algún momento de su desplazamiento patina. Y no sé si han notado o han visto en algún video, no sé, que por ejemplo, una bola de billar puede tener ese efecto, depende mucho de la superficie en la cual se mueva. De repente va la esfera o bola de billar rodando, y si patina ligeramente por un instante de tiempo, como que hay una especie de movimiento hacia atrás. Y eso, bueno, no es lo que buscamos. Buscamos que siempre se mueva hacia adelante, rodando, sin deslizamiento. Porque esos comportamientos que sí pueden ocurrir en la vida real, no tenemos el suficiente material como para analizarlos. Muy bien, tenemos ahora entonces un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, energía cinética traslacional, más un medio
de la inercia rotacional alrededor del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Eso es lo que estaríamos teniendo aquí en esta situación. Noten que este resultado ya lo habíamos visto en varios problemas de planos inclinados que se resolvieron por conservación de energía mecánica. La única diferencia es que este término, que voy a señalar a continuación, este término no aparecía, puesto que no nos interesaba analizar si el objeto en cuestión estaba rotando además de avanzar en línea recta. Bueno, como la energía mecánica se conserva, ¿qué podemos decir a continuación? Igualar las energías. Exactamente. Las podemos igualar sin ningún problema, puesto que se conserva la energía mecánica. Por lo tanto, tenemos este término que se iguala a este otro. ¿Qué nos interesa analizar o qué debemos encontrar según el problema? La velocidad. La velocidad. No nos dicen que sea la velocidad rotacional. O sea, no nos están pidiendo la omega. Nos están pidiendo v. Si quisiera la omega, el problema diría encuentre la velocidad angular. Es así como debería formularse para que nosotros supiéramos, entendiéramos que nos está pidiendo omega. Como solamente nos pide la velocidad, así a secas digamos, lo que nos piden sí es esta velocidad, la v. Por lo tanto, para poder seguir avanzando, podemos aplicar la condición de deslizamiento, perdón, de rodamiento sin deslizamiento, que nos dice que la velocidad del centro de masa se relaciona con la velocidad angular a través del radio del objeto que esté rodando. Por lo tanto, en esta ecuación dejamos estos dos términos exactamente igual hasta aquí, y en lugar de omega podemos escribir v cuadrada sobre el radio de esta esfera, que en el problema lo llaman R0 minúscula. R minúscula 0. A ver, hasta aquí cómo vamos. Sí, todo bien. ¿Sí? Ese último paso ya es más de álgebra que de otra cosa. Vean, entonces tenemos en este lado tenemos como factor común la v, que es justamente la velocidad que estamos buscando. Por lo tanto, ya vamos a ponerlo así. Entonces, nuestro análisis nos lleva al siguiente resultado. Si hacemos el despeje, ¿qué vamos a encontrar? Que la velocidad con la que la esfera llega al fondo del plano inclinado va a tener la siguiente estructura. Va a ser igual a 2 veces. Ustedes pueden ir haciendo por su cuenta el despeje para verificar que no haya errores. Sería 2 veces la masa de la esfera por la gravedad por la altura a la cual se encontraba al inicio, dividida por déjenme ver aquí, quedará la masa de la esfera más la inercia rotacional alrededor del centro de masa dividida por el radio de la propia esfera. A ver aquí
completo el signo de raíz. A ver, me parece que ese es el resultado. Hasta ese despeje, ¿vamos bien? Algo que no haya quedado claro de los pasos previos. Profe, Sí. aquí igual la inercia va a aplicar lo de la tabla. Exactamente. Ok. Exactamente. Ahora, regresemos y nos hablaba de una esfera sólida. Y esta inercia rotacional es la calculada cuando esta esfera sólida gira alrededor de un eje que pasa por su centro de masa. Si echamos un vistazo a las tablas estas, aquí estaría nuestra esfera. Es una esfera uniforme de radio R0 que gira alrededor de un eje que pasa por su centro. Justo lo que queremos. Su inercia rotacional vale 2/5 de la masa multiplicado por su radio al cuadrado. Entonces es 2/5. Nos vamos hacia acá y sustituimos ese dato. A ver, aquí seguimos con el... Sustituimos en este punto el valor de la inercia rotacional el cual, a ver, voy a dejar el resultado y ustedes me dicen si es claro por qué. Sería 2/5 de m, nada más. Sí. Sí, es porque, bueno, es cuestión de hacer el cálculo. Queda 2/5. Y es más, vean, si uno factoriza aquí correctamente, el término de masa se elimina con el que está aquí arriba. ¿Cuánto queda entonces? ¿Cuál es la velocidad con la que esta esfera estará llegando al final de su recorrido? Ahora es cuestión de sumar esas fracciones y simplificar. Sería 5GH, ¿no? Raíz de 5GH. Raíz de 5GH sobre 2. A ver cómo suman sus fracciones. A ver, en el denominador, bueno, tenemos un 2. Ese creo que es el que nos interesa. El GH lo aislamos. Y abajo tenemos un 1 más 2/5, ¿no? Ah, ya. Resuelvan primero la fracción que aquí aparece. Y el resultado de esta suma de fracciones tiene que dividir al 2. 7/5. Abajo son 7/5. Y al momento de hacer ya esta división, 10 séptimos. 10 séptimos, correcto. Resultado entonces es que la velocidad con la que este objeto llega al fondo del plano inclinado es 10 séptimos de g por h. Bueno, aquí esto lo quito, solamente el cálculo que nos ayudó. Y ese sería el resultado, muchachos. Y así es como se emplea o se analiza un problema con rodamiento. Profe, Sí. ¿cuál es el valor de la inercia? ¿Cuál fue? De la inercia, vamos a la tabla. Es para una esfera sólida Ajá. que gira alrededor de su centro de masa. Ah, ok. Y aquí está aquí abajo. Es ese resultado que estoy encerrando. Ok, gracias. ¿Sí de nada?
Y así estaríamos terminando este ejemplo. Vean entonces que lo único que hicimos fue utilizar todo lo que ya conocíamos sobre conservación de energía mecánica, aplicarlo. El único agregado que está aquí presente es el que nos habla de la inercia rotacional. Fuera de eso, no hay mayor problema. Claro, también uno tiene que tomar en cuenta qué tipo de objeto es el que está rodando. Aquí fue una esfera. Si fuese un cilindro, si fuese un anillo, un disco, la inercia rotacional se tendría que considerar una tabla para cada caso. Bien, para terminar este ejemplo nos piden comparar el resultado para un objeto que se desliza hacia abajo por una rampa sin fricción. Pensemos en un bloque cúbico, un bloque en forma de paralelepípedo, pero al final queremos que ese objeto se deslice, no que ruede. ¿Qué cambiaría de aquí en este resultado? No habría ¿Qué quitaría? energía cinética rotacional. Correcto. Este término se quita, se elimina, puesto que no hay rotación. Entonces, para un objeto, por ejemplo, un bloque, para fijar ideas, para un objeto bloque que se desliza, al llegar al fondo del plano inclinado, solo tiene energía cinética traslacional. Aplicando nuevamente la conservación de energía mecánica, ¿qué resultado qué obtendríamos? A ver, pueden ustedes hacer el mismo análisis, pero haciendo la inercia rotacional 0. Eso sería que le estamos quitando. Sería solo la parte de MGH, que es la energía potencial gravitacional. ¿Correcto? Es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Correcto, sí. Velocidad lineal o traslacional al cuadrado. Es el único término que al llegar al fondo en el plano inclinado que se tendría. ¿Cuánto valdría entonces la velocidad para esa situación? Raíz de 2 veces gravedad por altura. Correcto, así es. 2 veces la gravedad por la altura. Si lo comparamos con este resultado, ¿quién decimos que está moviéndose más rápido? Si no tuviera fricción. Bueno, la fricción, aguas. Si hay fricción. Pero resbala. Bueno, a ver. ¿Hay fricción? ¿En cuál de los dos casos estás fijando? En el segundo. Segundo, ok, en el segundo. En el segundo se va a deslizar y vamos a asegurar que no hay fricción tampoco. ¿Vale? Entonces, bueno, en ambos casos, si comparamos este resultado, cuando un objeto solo se desliza, y comparando con ese resultado en el que avanza hacia abajo, pero además va rodando, ¿cuál se ve más rápido? El que se desliza. ¿Cuál, perdón? El que se desliza. Exactamente, el que se desliza. Y la razón es que, nótese aquí,
el número, también, bueno, se puede decir que el 2 es más grande que 10 séptimos, ¿no? Claro, también digamos una forma también de interpretarlo, de poder llegar a la respuesta más rápido es, claro, fijándose quién es más grande, ¿no? El 2 o el 10 o los 10 séptimos. Bueno, ¿cuál es la razón de este comportamiento? Nótese, cuando un objeto se desliza, ustedes me dijeron, bueno, ocuparon esta ecuación. Vean, la energía potencial gravitacional inicial se convirtió en solamente energía cinética. ¿Qué pasa cuando el objeto rueda? Esta misma energía se tiene que repartir en dos tantos. En una energía para poderlo mover de arriba hacia abajo y en otra tanto de energía para ponerlo a rodar o a rotar en este caso, porque es de rotación. Y esa es la razón por la que si observamos este resultado se explica uno. Entonces el que tengamos un objeto que ruede significa que una parte de la energía se tiene que ocupar para llevar a cabo esa rotación alrededor de su centro de masa. Bien, ¿alguna pregunta, comentario pendiente aquí? Parece que no, ¿No? profe. Ok, bueno, vamos a ver rápidamente también. Es el mismo problema, pero ahora hay que analizarlo desde el punto de vista de las fuerzas para determinar la magnitud de una fuerza de fricción que aquí nos están pidiendo. Algo ligeramente distinto a lo que teníamos hace unos instantes. Bueno, básicamente es la misma situación. Vean, analice la esfera rodante en términos de fuerzas y torcas. Aquí nos están diciendo, analice el mismo problema, pero utilizando fuerzas y torcas. Bueno, cuando un objeto cuando nos piden que se analice a través de fuerzas y torcas, necesitamos construir necesariamente el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre para la esfera rodante es el siguiente. Bueno, voy a retomar la imagen que ya está aquí construida. ¿Cuántas fuerzas están actuando conforme esta esfera está moviéndose hacia abajo? Rodando, claro. Os recuerden el problema típico de un bloque que se desliza. Para empezar podemos considerarlo de esa manera. Piensen en un bloque que se desliza. ¿Cuántas fuerzas saben que están presentes? Solo 3. ¿Quiénes serían? Sería el peso. Peso, muy bien. La normal. Correcto. Y la fricción. La fricción. Bueno, para un objeto que se desliza podríamos tener o no fricción, pero ok, también sería presente la fricción, suponiendo que el plano inclinado no es necesariamente liso. Ok, ¿qué va a suceder en esta esfera rodante? Vamos a tener esas mismas tres fuerzas, pero con un comentario adicional. Bueno, entonces nótese aquí, estoy dibujando. Ahora sí estoy tomando en cuenta la forma del objeto que está moviéndose, en este caso una esfera. Me voy a concentrar en la circunferencia. El peso sigue actuando hacia abajo, eso no va a cambiar. El vector peso siempre tira hacia abajo. Pero el punto aquí importante es identificar que el peso, la fuerza peso, actúa en el centro de masa de esta esfera. En este punto, en el punto central ahí en color negro, es donde está actuando el peso. La normal, como bien sabemos, es una fuerza que actúa ortogonal a la superficie. Y en todo caso es esta fuerza, esta que está aquí.
pero esta fuerza también actúa a lo largo, o mejor dicho, actúa en la misma línea en el que se sitúa el centro de masa, o sea, pasa por ese centro de masa. Bueno, hasta aquí voy a tomar en cuenta eso para en el diagrama de cuerpo libre de la esfera tener la siguiente figura. El eje X, como fue siempre, es el eje en el plano inclinado, es la superficie del plano inclinado. Por lo tanto, la normal va a apuntar en el eje Y. Eso es algo que ya en su momento estuvimos haciendo en varias ocasiones para problemas similares. Entonces, la normal siempre va a apuntar el eje Y. El peso, ¿en qué cuadrante va a estar apuntando para esta situación? En el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Muy bien. Aquí está el peso. Aquí está el vector peso. El ángulo que hace el plano inclinado, o que tiene el plano inclinado, se puede llevar al vector peso, ¿no? Y este sería el ángulo, como lo vimos en su momento. Bueno, ¿qué otra fuerza dijeron? La fricción, ¿no? Bueno, antes decíamos, ¿no? Si recuerdan, en este caso la fricción que está aquí presente actúa en contra o en dirección opuesta al desplazamiento, como está aquí en la figura. La fuerza de fricción está apuntando en esta dirección. Ahora, antes nosotros ¿qué hacíamos? Tomamos la fuerza de fricción y la dibujábamos, como en este caso, hacia la izquierda, pero partiendo del origen. Pero no es lo que está sucediendo, ¿o sí? Para la esfera. ¿Cómo se está aplicando? En este caso no se opone al centro de masa, ¿no? Se opone a la circunferencia. No está actuando sobre el centro de masa, sino que está actuando justo en el borde. Así es, en el borde de la esfera. Por lo tanto, este vector lo trasladamos y lo tenemos que poner aquí. Esa es la diferencia en comparación a lo que ya habíamos visto anteriormente para el diagrama de cuerpo libre. Aquí sí hay que tomar en cuenta cómo es que está aplicándose la fuerza, o en el centro de masa, o en el borde de la estructura, o en algún otro punto. Este va a ser entonces nuestra fuerza de fricción. Si lo notan, sigue apuntando a la izquierda, como debe de ser, porque se opone al movimiento. Bueno, o sí, apunta a la izquierda, pues al desplazamiento. La única diferencia es que, como este objeto ya tiene un volumen o una forma, hay que cuidar cómo se aplica esa fuerza. Hasta aquí, ¿cómo vamos con el diagrama de cuerpo libre? Bien, no hay ¿Sí? dudas. Ok, bueno. Continuamos con lo siguiente. Entonces, del diagrama de cuerpo libre tenemos las siguientes ecuaciones. Vamos a tener que construir ecuaciones tanto de fuerzas, que hablen enteramente de fuerzas, pero otras que hablen de las torcas. Para las fuerzas, ese creo que ya es bastante... Ese ya yo espero que ya lo tengan dominado. Para las fuerzas. Solo para las fuerzas. Bueno, para las fuerzas hacemos el mismo análisis que antes, en el eje X y en el eje Y. Ahora aquí dividimos el problema en dos partes. Inciso A, eje X, y después el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Si nos fijamos en las fuerzas. En el eje X, ¿cuántas fuerzas están actuando? La fricción, que apunta hacia la izquierda, por lo tanto es menos. ¿Sí? La componente X del peso. Correcto. Y está apuntando hacia la derecha.
Por lo tanto es más mg. Aquí dirá un seno o un coseno. Seno. Seno, correcto. Y esta suma de fuerzas en el eje X, ¿qué tiene que generar? ¿Una aceleración? Una aceleración, así es, porque el objeto tiene que descender, se tiene que mover hacia el eje X positivo. Por lo tanto, esto lo podemos igualar a una masa, que es la masa de la esfera, por la aceleración. Segunda ley de Newton, así como vimos en su momento. Para el eje Y, ¿qué tenemos? La normal. La normal, ok. Y el coseno del peso, ¿no? Y la componente Y del peso, que en este caso se traduce sí como un menos mg por el coseno, ahora aquí aplica el coseno del ángulo θ. ¿Y eso cuánto tiene que ser? ¿A qué debemos igualarlo? A 0, ¿Por qué? porque no hay desplazamiento en el eje Y. Correcto. Sí, exactamente. A 0 porque no hay... Este objeto solo se mueve en la dirección X, no en el eje Y. Muy bien. Eso es lo que tendríamos solo de las fuerzas, ¿no? Nótese que es lo que ustedes ya habían hecho en varias ocasiones pasadas. ¿Qué es lo distinto ahora? Que además de esto, hay que considerar la información para las torcas. Recordemos la segunda ley de Newton para rotaciones. Necesitamos la torca resultante o la torca efectiva, torca total, y esta se tiene que igualar a la inercia rotacional del sólido que se esté analizando por la aceleración angular. Por lo tanto, aquí ¿cuántas fuerzas y cuáles son las que van a generar una torca? ¿Cuáles esas tres fuerzas? El peso y la fricción. Ok, si es el peso, ¿cuánto vale el brazo de palanca? Que el brazo de palanca, recordemos que es la distancia que hay entre el eje de rotación y la fuerza a lo largo de una dirección perpendicular. Hay que tener en cuenta que el eje de rotación está aquí en el centro. Aquí está el eje de rotación, en este punto. ¿El peso tiene asociado un brazo de palanca? La respuesta es no, porque de hecho el peso está actuando en el centro de masa, que es justo en el punto en el que está el eje de rotación. Por lo tanto, no hay brazo de palanca. Lo mismo pasa con la fuerza normal. Nótense que ambas están actuando en el punto en color azul, en el centro de esa circunferencia verde. Entonces, ¿quién sí está generando torca? Solo la fricción. Solo la fricción. Gracias a esa fricción es que el objeto está rodando. ¿Cuánto vale su brazo de palanca? El módulo de la fuerza R, ¿no? No, brazo, por el brazo, El radio. el radio, exacto. El brazo de palanca radio. de la fuerza de fricción es el radio. Vean, aquí está la separación que hay entre el eje de rotación y la fuerza. Y está en forma ortogonal. Si lo notan, está de manera ortogonal.
está a lo largo de esta línea. Bueno, ese es el brazo de palanca que vale R. Bueno, ¿qué otro detalle hay que tomar en cuenta? Esta torca, la torca producida por esta fuerza de fricción, ¿es positiva o negativa? Es negativa, ¿no? Porque va al sentido de las manecillas del reloj. Va a ser negativa. Okay, bueno, es cuestión de aplicar la regla de la mano derecha, pero en efecto va a ser negativa. Va a ser negativa. Por lo tanto, vean, en esta ecuación, del lado izquierdo hay que escribir menos, porque es negativa la torca. ¿Quién la está produciendo? La fuerza de fricción. ¿Cuánto vale su brazo de palanca? R. Es la única fuerza que produce torca. Bueno, esto se iguala a ¿qué cantidad? A la inercia rotacional de la ¿cómo se llama? De la esfera, que vale 2/5 de la masa por su radio al cuadrado. Bueno, eso es de la tabla. Por la aceleración angular. ¿Pero qué signo tiene esa aceleración angular? De acuerdo al movimiento que se está realizando aquí. Negativo, ¿no? Claro, exactamente. Porque si notamos, conforme la esfera esta va moviéndose, va rodando, se mueve a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, aquí tenemos que agregar un signo negativo. ¿Queda claro cuál es la naturaleza de ambos signos? Uno es de la torca, que es negativa. El otro menos, el que está en color rojo, es porque el movimiento rotacional es a favor de las manecillas del reloj. Bueno, de esta ecuación nos queda entonces que la fuerza de fricción es igual a la inercia rotacional por la aceleración angular entre el radio. De esa esfera. Y aquí tenemos nuestras ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Y estas serán las ecuaciones que hay que resolver. Nótese la nueva, que es para las torcas. ¿Qué es lo que seguiría a continuación? Pues resolver este sistema de ecuaciones. Este término se sustituye en la ecuación 1. Ahí comienza una serie de despejes, una serie de cálculos. Y el resultado al que uno llega, después de hacer esas sustituciones, lo voy a comentar nada más aquí, para no retrasarlos más. Recordando la relación, porque también otro detalle importante. Debemos de tomar en cuenta que la aceleración con la que esta esfera se está desplazando, la aceleración lineal, es igual a r veces su aceleración angular. Y esta condición está relacionada con el hecho de que está rodando sin deslizamiento. También es una variante, si lo quieren llamar así. Condición de rodamiento sin deslizamiento. Eso no ha cambiado en este problema. Entonces, recordando esta condición y sustituyendo la ecuación que llamamos 3 en ecuación 1, obtenemos finalmente
que la aceleración con la que esta esfera va a estar desplazándose es 5 séptimos de la gravedad por el seno del ángulo teta. Okay, resolviendo estas ecuaciones. La velocidad, por su parte, porque nos está pidiendo la velocidad, como es una aceleración constante, podemos utilizar las ecuaciones de cinemática, que también es un resultado que deben de recordar, tener ya presente. Como la aceleración es constante, la velocidad se determina usando las ecuaciones de la cinemática. Cinemática, bueno, para este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La cual es igual a velocidad, es igual a raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Cuando este objeto llega al fondo, ha recorrido una distancia, utilizando identidades trigonométricas, que vale h entre seno de teta. Eso lo pueden ustedes obtener de trigonometría al observar el triángulo que se forma en el plano inclinado. Y el resultado de esto es 10 séptimos de G por H. Lo que se obtuvo aquí arriba. 10 séptimos de G por H en la raíz cuadrada. La misma que está aquí. Entonces vean, pueden ustedes resolver un mismo problema desde 2 perspectivas, dependiendo de qué quieran explotar. ¿Quieren utilizar la conservación de energía mecánica? Lo pueden hacer de esa manera. ¿Quieren utilizar o explotar la parte de las torcas y fuerzas? Pueden también hacerlo. Es cuestión nada más como un poquito de lo que ustedes gusten y un poco de práctica, cuál ustedes se sientan más cómodos para trabajar. ¿Comentarios, dudas en esta última parte? Nada más, profe, ¿qué le pasó al seno de teta? Bueno, ¿por qué se hizo uno o qué le pasó? ¿Cuál parte, perdón? La de... ya es que la aceleración por el seno de teta es igual a la gravedad, o bueno, ¿qué le pasó al seno de teta? A ver, de esta ecuación a esta, dices. Sí, de esta ecuación. Ya la sustituyó, ok. Sí, se sustituye y ese seno de teta se elimina. Sí, la parte algebraica. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, entonces con estas ideas ustedes pueden resolver los últimos 2 ejercicios de la tarea. Por eso era importante llegar a este tema para que vieran cómo pueden resolver esos ejercicios, ya sea por energía, conservación de energía mecánica, o bien utilizando las torcas y las fuerzas. Cualquiera de los 2 métodos pueden emplear. Bien, muchachos, pues bueno, terminamos aquí en este punto, y en breve les hago llegar el PDF ya con esta información que me pidieron el día de ayer. Faltaba esto para enviarles ya el PDF con la información de este tema. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, muchachos, Vale, pues, profe. si no existe alguna pregunta, damos nuestra sesión en este punto. Nos vemos, profe. Hasta luego, excelente día. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día.